Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Miren, vamos a hablar de un tema importante ahora, de la envidia de las descerebradas, frustradas, horrorosas seguidoras de la pandillera, porque Ángela Aguilar tiene anillos de diamantes, mientras ellas no tienen ni para tragar. Y es porque se lo merecen, porque las seguidoras de la pandillera no se merecen absolutamente nada, ni el aire que respiran tan siquiera. Así que vamos a hablar de eso, la psicología de la envidia. ¿Por qué a estas viejas frustradas y descerebradas les duele el éxito ajeno? O sea, el éxito de Ángela Aguilar. Escuchen esto. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay gentuza, como estas viejas, que pierden horas de su vida criticando el anillo de Ángela Aguilar, en lugar de trabajar para comprar uno para ellas, aunque sea de 3 pesos? Miren, mis angelitas, como Master Trainer me paso el día ayudando a mis alumnas a entrenar sus cuerpos, pero hoy vamos a entrenar algo más importante, la mentalidad. Vamos a hablar de la psicología detrás de la envidia y por qué el éxito de Ángela Aguilar ha sacado lo peor de todas estas viejas descerebradas, frustradas, llenas de odio y sobre todo fracasadas en su vida personal y profesional. Profesional hasta muy grande les queda, porque estas viejas no han pisado ni la escuela, a puras penas caminan para adelante. Miren, la envidia, y esto va para mis angelitas y para las descerebradas, la envidia funciona igual que un músculo en el gimnasio. Si vas al gym y haces puras extensiones de frustración y de amargura, vas a agrandar esa amargura, así como se agranda el músculo. Si todos los días te levantas, vieja descerebrada, a ver qué tiene el otro, a ver qué le compraron a Angelita Aguilar hoy, a criticar el anillo de nuestra reina Angelita Aguilar, a cuestionar la vida de los demás que viven mejor que vos y que están mejor que vos porque trabajan, porque son productivos, y vos, como no servís para nada, sos una inservible en toda la extensión de la palabra, entonces obviamente no vas a tener nada. Y si te levantas cuestionando eso, la vida de los demás, estás creando una memoria muscular de negatividad, de miércoles en pocas palabras. Y aquí viene la verdad incómoda. La envidia no tiene nada que ver con la persona a la que criticas. La envidia no tiene absolutamente nada que ver con la persona a la que estás criticando. O sea, Angelita Aguilar, ella se pasa por el as tus críticas de miércoles, porque tus críticas no significan nada. ¿Y por qué no significan nada? Porque vos no sos nada ni nadie. Esto tiene que ver con lo que a ti te falta, frustrada, descerebrada, llena de odio, vieja decrépita. No has conseguido nada en tu vida personal, mucho menos en tu vida laboral. Entonces tu envidia es porque no tenés nada. O sea, no tiene nada que ver con Ángela Aguilar, que sí se levanta pensando qué va a hacer hoy, qué se va a comprar o qué sé yo, cosas de trabajo. O sea, es una mujer productiva que no tiene tiempo de estar pensando en viejas que no valen absolutamente nada. Entonces, cuando tú ves ese anillo y sientes ese ardor, esa envidia, eso que te carcome porque ella tiene anillos, su esposo le regaló sus anillos carísimos, en cambio vos no tenés ni para tragar, te toca mantener a tu marido en caso que tengas, o al amante de turno te toca ir a trabajar para mantenerlo porque él no te da pero ni un vaso de agua. Obviamente te arde, pero es solamente tu culpa. Eso no es culpa de absolutamente nadie, solo de tu estupidez, de que sos una pendeja. Sos una pendeja y por eso estás ahí y vives así. Entonces, repito, cuando ves ese anillo y sientes ese ardor, esa envidia, lo que realmente estás sintiendo es la evidencia de que no estás trabajando lo suficiente para tener algo que te haga sentir igual de orgullosa. O sea, te sentís menos, te sentís una miércoles a la par de Angelita Aguilar, y que lo sos. O sea, no sos nadie, absolutamente nadie a la par de Ángela Aguilar. Sos un 0 a la izquierda, o peor que un 0 a la izquierda. Así de simple y así de claro. Les voy a decir algo. En mis clases siempre les digo a mis alumnas,
Si no pueden hacer la flexión, no critiquen a la que sí puede hacerlo bien. Porque eso se da en todos los ámbitos. Las viejas envidiosas de que la otra es más bonita, es más delgada, tiene un buen esposo, tiene dinero, tiene una casa más bonita, un mejor carro. O sea, las viejas cabronas son envidiosas de todo. Entonces lo que yo les digo es, en vez de estar criticando a la que sí lo puede hacer, mira tu técnica. Mejora tu técnica y amárrate la trompa y deja de estar criticando en lugar de ponerte a trabajar para mejorarla. Entonces la vida es igualita. Si ves que alguien vive mejor que vos o tiene un diamante como nuestra reina Angelita Aguilar, si miras a alguien con una vida que vos deseas, porque la tuya es una miércoles, entonces en lugar de soltar veneno, en lugar de criticar, pendeja, vos vieja pendeja, pregúntate, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar ese nivel? Que dudo mucho que llegues al nivel de Angelita, o sea, eso es imposible. Pero por lo menos podés mejorar en lugar de vivir cerrando cuentas y tirando hate, porque de verdad que sos un ser inservible. Mejor ponete a trabajar, a hacer algo productivo para poder salir del hoyo en donde estás metida. La envidia es la forma más barata de admitir que te sientes inferior, definitivamente. Y todas las viejas lo dicen en los comentarios que ponen en mi canal, que no las quiero ver por ahí. ¡Ay, que la pandillera droga abortado, lengua de fuera, es humilde! ¡Es humilde! Ay, no, qué palabra tan nefasta. Yo no soporto esa palabra, humilde. A mí no me interesa ser humilde. No, es una palabra tan débil. Es una palabra de gente mediocre. La palabra humildad es de gente mediocre. Y así dicen, así me ponen en los comentarios. ¡Ay, la pandillera lengua de fuera es humilde! Y Ángela Aguilar no es humilde. Pues no, mejor que no sea humilde. Ella no tiene por qué ser humilde. Porque ella lo tiene todo. Ella tiene por qué creerse y que se siga creyendo. Ustedes son, ¿qué les puedo decir? O sea, ustedes son como la miércoles, que hay que limpiarse de ella, hay que alejarse, o sea, definitivamente. Ustedes quieren una gentuza disque humilde porque ustedes saben que son inferiores y se sienten inferiores. ¡Qué horror! Porque cuando uno admite, ay no, yo no llego a tanto, ¿verdad? Como esta persona que me encantaría llegar a ser como ella. Voy a trabajar, voy a esforzarme para, tal vez no la iguale, pero voy a salir adelante yo también. No, ustedes pendejas se ponen a criticar a Angelita Aguilar, como que con eso le quitan. Si ustedes no van a salir del estiércol en donde están metidas, en donde viven, no van a salir de ahí. O sea, con criticar no le hacen absolutamente nada. Y yo detesto escuchar cuando dicen, ay, es que no es humilde. No, 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 yo jamás voy a tratar de ser humilde. Detesto, se me hace una palabra tan mediocre de gente débil. Uno no tiene que tratar de ser humilde. Una cosa es ser humano. Ser humano con las personas, con los animales primero, ¿verdad? Yo primero con los animalitos, luego con las personas buenas que se lo merecen, no con todo mundo, no. Yo la gente mala, la gente cabrona, criticona, yo los puedo ver boqueando y a mí me da igual, yo paso de largo. Pero si es gente buena, gente que se lo merece, porque uno no le da al que lo necesita, uno le da al que lo merece. Entonces, si son animalitos, si son personas buenas, entonces uno tiene que ser humano. Eso no tiene que ver nada con la humildad. Eso se llama ser humano uno, eso es humanidad, ser buena persona. Tener don de gente, tener tacto, tener respeto, ser empático. Ustedes hablan de humildad y son una mierda en la empatía, ¿no? No conocen la palabra empatía. Son una miércoles. Ustedes son una miércoles. Así de simple y así de claro. Entonces, ya saben, la envidia es la forma más barata de admitir que ustedes no son nadie, que ustedes son inferiores. Y así lo es. Entonces, la gente que está ocupada brillando como Ángela Aguilar, construyendo su propia abundancia, no tiene tiempo para andar contando los diamantes de los demás, así como ustedes, viejas inservibles. Así que hoy les dejo de tarea, dejen de entrenar la envidia, porque lo único que van a conseguir es un físico mental lleno de grasa tóxica. Así como son ustedes. Ustedes son feas por fuera, gordas por fuera, inservibles. Y
y así van a ser por dentro. No, hombre, por lo menos empiecen por dentro a entrenarse para no estar llena de grasa tóxica mentalmente. Empiecen a entrenar la admiración. La admiración atrae abundancia. La envidia solo les deja la misma miércoles donde están y hasta peor, más amargadas que nunca. A ver, mis angelitas, ustedes díganme, ¿qué prefieren? ¿Criticar o ponerse a trabajar por su propio diamante? Yo a trabajar por mi propio diamante, ¿verdad que sí? Y admirar a nuestra reina Angelita Aguilar, que es una niña hermosa, se merece todo lo que tiene y más. Así que ya saben, mis angelitas hermosas, recuerden, no vamos a soltar a nuestra reina Angelita Aguilar y coméntenme qué opinan de estas viejas frustradas que son tan envidiosas y viven tan ardidas por algo que ellas nunca van a lograr. Y yo no sé, ¿creen que quizás con criticar Angelita no va a tener diamantes? No, hombre, ahorita empieza su colección, esto empieza. Y ella puede mostrar los diamantes que le dé su regalada gana. Viejas gordinflonas, mejor vayan al gimnasio, pónganse a rebajar, mírense al espejo, no se miran. Pónganse a quemar todas esas toneladas de manteca que tienen encima y tal vez así queman la manteca que tienen en el cerebro. Así que bueno, mis angelitas, ya saben, me ponen en los comentarios qué opinan y no dejemos de apoyar a nuestra reina Angelita Aguilar. Aquí no aceptamos mediocres, viejas mediocres, frustradas, amargadas. No. Aquí solo mujeres que quieren crecer, que quieren ser mejor cada día. Así que bueno, mis angelitas, nos vemos en el próximo video. Chao.